Dicen muchos aquí, pues yo sí lo hice, qué bueno que me trajeron, yo estoy pagando y acabando de pagar me voy, eso es todo. Pero, ¿y el que no? ¿Qué prefieres? ¿Que hayan personas inocentes en la cárcel con tal de tener algunas personas culpables en la cárcel? ¿O que hayan algunas personas culpables libres con tal de garantizar que no hayan personas inocentes en las cárceles? Por el centro de confinamiento del terrorismo, con una capacidad para alojar a cerca de 40,000 prisioneros, de los cuales hoy por hoy un importante porcentaje son peligrosos pandilleros y líderes criminales considerados terroristas. No hay programas de reinserción. La intención, por lo menos, es que estos presos van a estar aquí de por vida. Dios me perdone porque soy un tonto, yo afuera lo decía. Pues es ratero, violento, que lo metan, qué bueno, que le den 100 años. A mí, mientras yo no lo tengo en la calle, mejor. Y le preguntas a cada persona de una celda y te dice, sí, aquí tenemos 4 o 5 inocentes. Venimos de lugares que no tenemos los resources. Ya a los 14, a los 14, me ponieron en probation, no me ayudaban para nada, estaba afuera in and out of juvenile hall. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Cuando yo tenía alrededor de 11 años, mi maestra de cívica y ética de ese momento decidió proyectar en clase el documental de Presunto Culpable. En este se presenta la historia de Antonio Zúñiga, un tianguista de 26 años que es arrestado injustamente mientras trabajaba. Lo acusan de asesinar a una persona que él ni siquiera conoce, y el desenlace de esta historia, porque es una historia que ocurrió en la vida real, es que él permanece en la cárcel por 20 años por un crimen que no cometió. Yo en ese momento venía de un contexto más bien conservador, pero al ver este documental algo en mi sistema de creencias y en la química de mi cerebro se alteró. Yo era bastante joven, pero desde ese momento cada vez que escuchaba a alguien decir sí, que aplican la pena de muerte a criminales y asesinos, se lo merecen, no podía dejar de pensar en personas como Toño, a las cuales quizás se les podría aplicar una penitencia así, simplemente por estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Antes de iniciar con este video, yo sé que es un tema complejo y es por ello que no es mi intención ni mi objetivo hacerte pensar como yo. Ni siquiera voy a hablar solo del video de Luisito Comunica. De hecho, también encontré el contenido del CECOT, del creador de contenido Lethal Crisis, y espero estarlo pronunciando bien, y vamos a hablar de ese también. De una vez les adelanto que el video de Lethal Crisis me parece mucho mejor. Mi intención en realidad es darte otra perspectiva acerca de las medidas que se están tomando en este momento en El Salvador. Y de verdad, si vienes a comentarme que defiendo criminales, asumiré que es porque no viste el video completo. Y miren, me voy a salir un poquito de programa, pero si van a comentarme eso, perdón, pero me parece mucho menos empático que existan youtubers, streamers, tiktokers lucrando con este tema sin aportar nada a la conversación, desde el morbo, con títulos como reaccionando a la prisión más estricta de toda América Latina, con sus carotas de sorpresa fingida en la miniatura, y donde no hacen más que decir cosas como ¡wow, qué fuerte! ¡Cuánta seguridad! Ay no, es que yo quedo muy impactado con estas imágenes. Eso sí me parece muy poco empático con las víctimas e incluso con las personas que trabajan dentro de esta prisión. Al menos a estos dos youtubers les dieron permiso de entrar. Sea como sea, están grabando imágenes desde el interior. Que tú reacciones a eso sin aportar nada a la conversación, por vistas y por morbo, es muy bajo y te convierte en el eslabón más débil de este circo. Yo en este momento soy un eslabón del circo y soy consciente, pero es justo por eso que quisiera dar otra perspectiva en la que quizás no habías pensado. Dicho esto, y después de este pequeño arranque de ira, podemos empezar con este video ensayo. Parte 1. Nayib Bukele y el CECOT. Nayib Bukele es el actual presidente de El Salvador, publicista por profesión y quien con 37 años de edad fuera el más joven en asumir este cargo. Es conocido incluso por él mismo como el dictador más cool del mundo mundial. De él hay mucho que discutir, pero antes voy a recordar que él es, además de empresario, es publicista. De hecho, una de sus empresas es Overmet, que por muchos años se encargó de las campañas para
el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, por sus siglas FMLN, partido con el cual él inició su carrera política. Lo curioso aquí es que ese es un partido en sus orígenes de izquierda, lo cual es curioso porque él es un empresario abiertamente de derecha, pero él en ningún momento usaba la imagen de su partido para su campaña por la alcaldía de en ese entonces Nuevo Cuscatlán. No. Desde el principio se decidió por utilizar su imagen como mayor estrategia publicitaria, distanciándose de ese partido. Avanzando este año tenemos un suceso que es vital para la biografía de este individuo, ya que el pasado 4 de febrero fue su reelección. Que si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, al final yo no soy de El Salvador, pero lo entiendo. ¿Pero qué tanto se discute cómo se cambiaron las reglas para que se pudiera reelegir a costa de violaciones a derechos humanos, a que cualquiera con tatuajes lo puedan detener? La verdad, Alex, es que al ciudadano de a pie, o por lo menos con los que hemos podido conversar, pues no les importa mucho el tema de la reelección. Dicen que... Según la especialista del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, Eva Orduña Trujillo apunta a varias causas para su victoria. Por ejemplo, una clase política viciada, además de una sociedad precarizada y victimizada, aunadas al desacrédito de la democracia. Si la democracia y el Estado te han fallado en garantizar tu seguridad y bienestar, casi parece que Nayib Bukele es una especie de antihéroe. Sí, tipo, podrá ser un dictador que es abiertamente fascista, de derecha y favorece al sector empresarial, pero al menos hace algo. Y ya voy a indagar en ello cuando hablemos un poco más acerca de los videos y del tema de la propaganda. Por ahora volvamos al tema del Centro de Confinamiento del Terrorismo, abreviado CECOT. Este es un centro penitenciario de máxima seguridad con capacidad para hasta 40,000 presos, y está situada en el municipio de Tecoluca, gracias a la cual muchos medios como El País afirman que el joven presidente ha fulminado en apenas 20 meses a las 2 pandillas principales. Y yo sé que no les va a gustar lo que voy a decir, pero un edificio gris y grandote no bastan para arreglar un problema tan complejo. Pensar que sí, ojo, es esperado, porque como latinoamericanos estamos todo el tiempo sumidos en desesperanza. Pero es muy infantil creer que una sola cosa va a arreglar todo un problema estructural. No es así como funciona. No soy tonta, yo sé que eso no va a arreglar, tipo, todo el problema, pero es innegable que las tasas de criminalidad han bajado. O sea, quizás no es la solución que tú quieres en tu utopía perfecta, pero los números hablan. Según un artículo de Opinión del Milenio, se menciona una acusación hecha por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y tomen esto con un granotote de sal, porque luego Estados Unidos es muy bueno para buscar excusas para intervenir militarmente en países de tercer mundo, bajo la excusa de que es que ustedes no saben lidiar con el crimen organizado, voy a intervenir, nos vemos. Así que sean críticos con esto. El caso es que en 2019, más o menos en el inicio de la administración de Bukele, su gabinete de seguridad pactó con líderes de la MS para darles trato preferencial en las cárceles a cambio de reducir los asesinatos en las calles. Con esto en mente, pasemos a los videos. Quizás solo el 30% de las personas detenidas bajo el régimen de excepción podrían tener algún vínculo, ya sea con pandillas o alguna actividad criminal, pero el resto serían personas que fueron detenidas simplemente porque este régimen está criminalizando la pobreza. Han sido detenidas. Parte 2. Análisis del discurso en los videos de Lethal Crisis y Luisito Comunica. Absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Empecemos analizando la intro. Este es el tono con el que Luis se acerca a hablar de los presos, como si se tratase de una visita al zoológico, grabándolos incluso hasta cuando están orinando, cosa que me parece muy innecesaria. Bien podría solo tomarle un primer plano a la mancha en el piso o al orinal y apelar a la sugestión y se entendería perfecto, pero no, de eso se trata, de deshumanizar lo más posible a estas personas. Este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable directa o indirectamente de más de 200 homicidios. Esto me parece curioso. Al final él probablemente está leyendo un guión o repitiendo
compartiendo información que se le fue asignada por personas que trabajan para Bukele. Pero recordemos que muchos de los presos no tienen juicio abierto ni sentencia como para investigarlos públicamente, como para que cualquier hijo de vecina como tu servidora pueda investigar si en efecto los presos que están ahí lo están luego de un juicio, luego de una sentencia, luego de un proceso. Pero no es así que ¿qué nos queda más que escuchar esta cifra, creerle y escandalizarnos? Por cierto, nosotros estamos pudiendo entrar a documentar con permisos especiales de prensa. Me pregunto si Bukele deja entrar al que es ahora su orgullo máximo a periodistas, realmente periodistas, con quienes no se lleve bien o con quienes no haya tenido proyectos en el pasado. Quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. Este comentario es muy interesante si te pones a pensar en que este tipo de grupos hacen reclutamiento forzado a niños. ¿Qué tanto es una decisión libre y consciente cometer un crimen cuando en tu contexto no hay otra opción? Ojo, no estoy diciendo que por eso ya se les justifique cometer todo lo que cometieron, presuntamente. No estoy diciendo eso. Pero voy a rescatar lo que decía la abogada y criminóloga Paz Velasco. Cualquiera de nosotros en una situación de alto estrés o en la que tuviéramos, por ejemplo, que defender a un hijo, seríamos capaces de matar. Matar no es fácil, pero en un momento determinado, en una situación determinada, todos somos capaces de matar. ¿Qué te hace mejor a ti? ¿Que creciste en un ambiente donde pudiste ir a la escuela? Porque eso es un privilegio. ¿Qué tal que ese no hubiera sido tu contexto? ¿Habría influido en tus decisiones? ¿Serían realmente tus decisiones? Si tú respondes que sí y me dices, no, es que yo crecí en un contexto horrible y aún así nunca me incliné a la delincuencia, entonces estás de acuerdo en que podrías hacerte responsable, porque si es tu decisión, tú te haces responsable. Y por ende, lo ideal sería apostar por una reparación del daño. No estoy diciendo que obviamente van a regresar con vida a las personas que mataron, pues no, eso no se puede. Pero al menos podrían garantizar que la familia de la víctima tenga un cuerpo que enterrar. Claro que encerrado en una prisión como esta, rodeado de otros pandilleros, donde ni siquiera tiene contacto con el mundo exterior, no va a pasar. En el video de Lethal Crisis se muestran imágenes de presos orgullosos e incluso haciendo señas de su respectiva pandilla. Los comentarios muestran mucha indignación y cómo no. Ves esas caras arrogantes y orgullosas de estar ahí y no puedes evitar sentir cierto repudio. Pero insisto, no se está arreglando nada. Si el día de mañana llega a salir Bukele del poder o llega a haber una fuga del penitenciario, esas personas probablemente van a reincidir. El Cecot al final funciona como una curita no para una herida abierta simplemente, sino para una herida abierta, sangrante e infectada. Incluso sus audiencias, en caso de que sus condenas tengan que ser ampliadas, se hacen desde aquí adentro. Sus condenas se amplían desde dentro del Cecot, lo que hace imposible saber a cualquiera de las personas afuera a quienes se les está acusando, por qué, bajo qué cargos, si su condena es justa de acuerdo al delito. Es imposible saber nada. De allá para acá se ve perfectamente, de acá para allá es como un espejo. La persona que está acusando aquí puede identificar a los agresores y sin haber puesto un pie afuera del módulo, ya es acusada de un delito diferente y ya puede pasar muchos más años aquí adentro. Debo remitirme al documental de Presunto Culpable que comenté al principio del video. Porque pasa algo muy similar. Todo ese secretismo, toda esa falta de transparencia impide al que esté adentro de esa prisión armar una defensa. En dicho reportaje vemos una alarmante cifra de personas que están en prisión injustamente. Incluso el mismo Toño, el protagonista del reportaje, comenta que quienes sí cometieron delitos muchas veces toman esta actitud de pues sí lo hice. Así que al final no es funcional y como siempre termina afectando a las personas más marginales de la sociedad. ¿Quiénes están? Pues los que están más abajo en el eslabón, obviamente. Peones que se pueden sacrificar para este circo. Todo este despliegue de poder también es una advertencia para las personas que están en contra de las políticas de Bukele. Qué fácil sería, y no digo que así sea,
De hecho, no me consta, no sé, no creo, pero qué fácil sería acusar a alguien, inventarle delitos, sacarle una condena y que nadie se entere. Inflar tus números de personas detenidas y que esa persona no pueda hacer nada. No hay nada de contacto con el mundo exterior, con tus familiares. Y Luis menciona que aunque sí tienen derecho a un abogado, este es contactado de forma remota a través de una computadora. Ni siquiera lo conocen en persona. Incluso en el video se ve como solo está el nombre del abogado. No sé si se les ve a la cara. Entiendo que esto puede ser por seguridad, por la seguridad del propio abogado, pero es algo que tener en cuenta. Es muy difícil que escucharlos no te erice la piel. Violaciones, homicidios agravados, secuestros, actos verdaderamente inhumanos. A Luis se le eriza la piel al escuchar estos delitos, uno de ellos siendo violación. No hace mucho su amigo Rix salió de prisión, aunque bueno, el delito de él fue técnicamente abuso sexual. Y antes de que vengan a defender a este hombre, hablo de él únicamente porque otro de los amigos de Luisito Comunica, que también tiene acusaciones públicas en su contra de cargos parecidos, pues nunca procedió nada legalmente, nunca hubo una denuncia formal y Rix sí estuvo en prisión. O sea, pero justo estás hablando de inocentes en las cárceles, tipo, ¿cómo sabes que Rix no estuvo ahí acusado falsamente? Porque él mismo se declaró culpable. Y porque casos como el del documental que les menciono no le pasan a celebridades, le pasan a tianguistas como Toño, para que entiendan mi punto. Al final Nat tuvo de alguna forma una reparación del daño por parte de Rix. Y mira, le doy el beneficio de la duda. Mientras no vuelva a reincidir y yo no vuelva a saber de él, me alegra que Nat haya recibido la justicia que merecía. Fácil de repente conmoverse, tocarse el corazón, decir wow, qué maltrato tan duro dentro de la cárcel, pero cuando te enteras de las atrocidades inhumanas que han cometido, todo hace sentido. Y tampoco estoy diciendo que por asociación Luis sea también un criminal, porque no es así. De hecho, en el podcast de un tal Fredo, su exnovia menciona que ni siquiera consumía drogas. Solo digo que es más fácil ver un crimen con la gravedad que es cuando no lo comete una persona cercana a ti. Y ya ni siquiera a ti personalmente, como en el caso de Rix y Luisito, sino a tu contexto. Claro que con ellos se le eriza la piel. El gobierno de Bukele se esfuerza tanto en deshumanizarlos, en llamarlos psicópatas, en llamarlos mil y una cosas menos humanos, que evidentemente te sientes ajeno a ello. Discursivamente es muy funcional decir que está la gente buena y están los presos del Secot. Genera repudio, genera rechazo. Yo puedo pensar que mi amigo es capaz de reformarse y capaz de cambiar y capaz de no volver a reincidir porque confío en él y porque a él sí lo veo como un ser humano, pero no estos seres, estos terroristas, estos psicópatas, y por eso merece que sus derechos humanos se violen, que se pudran ahí dentro. Y él lo dice. ¿Cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. ¿Cuánto tiempo llevas preso? Yo entré a la edad de 21 años y tengo 47 años. Este hombre fue detenido a la edad de 21 años. Y perdón, pero si antes de eso ya había cometido tantos crímenes que ni siquiera puede nombrarlos o ponerles una cantidad, me hace pensar que llevaba años ahí, que era un adolescente, incluso un niño cuando entró. Cuando Dios lo permita saldré. No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado, nada que sea delitos o pecados en esta tierra, porque las consecuencias son graves. Aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra, esa es una mentira del diablo. Ese hombre ya no va a salir y su advertencia sí me conmueve. Porque de nuevo, este video está hecho para que pienses, yo nunca decidiría eso. Y para que le digan a los niños, mira cómo acaba esa gente, ve por buen camino. Ignorando que un problema estructural no se arregla individualmente, aunque puede ayudar, no es la solución. Como ejemplo aparte de lo que les estoy diciendo, yo puedo elegir, digamos, tomar duchas cortas, porque sé que es lo correcto y porque sé que no debo desperdiciar el agua a lo estúpido. Y aunque no digo que esa acción individual no sirva de nada, por favor, tomen duchas cortas. Hay un problema más complejo detrás, que es que la industria refresquera y la industria ganadera existen y desperdician más agua de la que yo voy a desperdiciar
en toda mi vida. Me marcho de esta prisión en El Salvador muy impactado y con un extraño sentimiento de alivio. Un sentimiento horrible de impotencia cuando visitas cárceles en las que criminales que han hecho cosas horribles viven como reyes. Ahí está, la apelación al coraje, a un coraje que tú y yo tenemos probablemente. Es que siento impotencia cuando veo que en otras prisiones del mundo tratan a los encarcelados como reyes. Y miren... Pueden deducir que mi postura al respecto es totalmente anticarcelaria y pueden argumentármelo que en Latinoamérica es una utopía. Así que pues mira, desde mi punto de vista y esta es mi percepción personal, si ya van a dejar concentrados, no joke intended, a todos estos presuntos criminales en un solo lugar para que ya no estén en la sociedad, para que ya no le afecten a la sociedad, en realidad... Ni a ti ni a mí nos afecta que les respeten sus derechos humanos básicos. Es como cuando la gente dice, ay, ahora resulta que quieren que les den todo gratis. Y cuando les preguntas a qué se refieren a que el gobierno da ciertos apoyos a personas pobres, a indigentes. En plan, se enojan porque les dan agua y comida a personas que no las recibirían por sus propios medios. De verdad, no le afecta en nada a tu vida que esas personas reciban comida, agua y quizás un techo. No digo tampoco que los traten como reyes, pero mamón, ahí por celda hay 100 personas apiladas en literas de metal, en un lugar donde las temperaturas pueden llegar hasta los 40 grados y solo tienen una pileta para bañarse todos. Si tu opinión es que este tipo de lugares son necesarios para que estas personas no estén en las calles cometiendo crímenes, es una cosa y es respetable. Pero alegrarte porque se les torture, porque se mueran allá adentro debido a las condiciones en las que están y sentirte feliz por eso, perdón, pero solo te hace espectador de un circo romano, un aplaudidor, donde no se arregla el problema de raíz, donde ni se arregla el problema ni se garantiza la justicia, pero esa venganza se siente... ¿Cómo dijo Luis? Cierto sentimiento de empoderamiento a un simple ciudadano como yo. Finalmente, no te estoy diciendo que no vayas a ver ese video o el de Lethal Crisis. Hazlo, forma tu propia opinión. Pero si ya lo vas a hacer y quieres una recomendación personal, te recomiendo más el video de Lethal Crisis. Para empezar, tiene casi el doble de duración y aunque tiene algunos tintes propagandísticos porque también ha colaborado con Nayib Bukele en el pasado, me parece mucho más completo, da más detalles y al menos tiene la decencia de entrevistar a más personas. Por ejemplo, algo que me parece muy rescatable es que él sí dice que todo lo que vemos en su video es una demostración nocturna de las actividades que realizarían los presos en un día rutinario. Es decir, no es que estemos viendo un día rutinario en la prisión, sino que estamos viendo una demostración de lo que es. Y eso me parece muy importante, porque si ya son capaces de hacer una demostración para que se grabe y documente, pues solo confirma mis sospechas de que todo está orquestado. Pero prefiero que me lo digan, prefiero saberlo. Además, otra cosa que me parece muy rescatable es una de las entrevistas que hace y de la cual rescato este clip y con eso cerramos esta sección. Entonces, yo sí creo que el gobierno debería de comenzar a pedir ayuda de la comunidad internacional. Los programas que han tenido éxito en algún otro país sobre reinserción deben comenzar a aplicarse. La política que tenemos de seguridad nosotros, hay un componente de reinserción que no se está cumpliendo. Debe hacerse, desde mi punto de vista, con equipos multidisciplinarios, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, gente que sepa de familia, de salud. Parte 3. ¿Cómo funciona la propaganda? La propaganda es una herramienta de comunicación que se utiliza para influir en las actitudes y opiniones de las personas en favor de una causa, idea o persona específica. Se basa en técnicas de manipulación o persuasión para transmitir un mensaje, muchas veces de manera sesgada o parcial, con el objetivo de obtener apoyo o consentimiento para realizar ciertas acciones o mantener ciertas creencias. Importante destacar que para ello se requiere poder. Manuel Castells, un sociólogo español reconocido por su trabajo en sociología de la comunicación y la tecnología, define el poder como la capacidad de imponer la voluntad de unos sobre otros, ya sea a través de la coerción, la persuasión, la manipulación o el consenso. Por ejemplo, cuando tu mamá te dejaba salir a la fiesta bajo la condición de que volvieras a una hora específica, ejercía cierto poder.
Castells argumenta que en la era de la información, el poder no solo se ejerce ya a través de la iglesia, el Estado, el gobierno o las grandes empresas, sino también a través de la capacidad de manipular la información y la comunicación. En este sentido, la manipulación de masas se convierte en una herramienta esencial para mantener el poder. Hay varios ejemplos a lo largo de la historia que citaré a continuación. Tenemos a Joseph Goebbels. Si no sabes quién es, era el ministro de propaganda nazi. Este régimen en la Alemania de la década de 1930 y 1940 utilizó propaganda de manera extensa para promover la ideología del partido nazi, demonizando a grupos minoritarios como los judíos, promoviendo además la superioridad racial aria. Ojo, no digo que sea equiparable un grupo religioso a presuntos criminales. No es lo mismo. Pero lo que retomo es esa separación, esa disonancia cognitiva. Se utiliza una narrativa donde se retoma que yo no soy parte de ellos. Una apelación a un odio que ya existe hacia esa otredad. Un coraje válido, insisto, pero que están utilizando para manipularte. Es lo que les decía. Por ejemplo, muchas veces se piensa en violadores como estos hombres raros que van en la calle así tatuados y no sé, el estereotipo que tengas en tu mente de cómo se ve un criminal. Siendo que muchas veces este tipo de delitos ocurren dentro de la misma casa, dentro del mismo círculo de amigos, dentro del mismo círculo social. Pero claro, es más fácil pensar, es que él en algo andaba, es que él algo hizo, que reconocerlos como seres humanos, porque hacer eso requeriría empatía. Y eso es algo que a veces no nos queremos permitir cuando hablamos de estos casos. Y es más fácil tomar a un chivo expiatorio, es decir, a alguien que ya tiene ganado cierto odio por la sociedad. Entonces toman un odio que ya existe y que es muy válido, insisto, y manipulan a las personas con él. Y podemos hablar de otros líderes políticos como los que están apareciendo en pantalla. Pero algo que tienen en común que me parece interesante es que no niegan lo que hacen o hicieron. Su discurso normalmente es de un mal necesario. Mantienen una imagen cercana a su población, de líder infalible, de fortaleza, de mano dura y severa, y se hacen tan grandes a partir del miedo y del hartazgo. La creencia popular de que tristemente no parece haber otra alternativa. Dice David Graeber: la desesperanza no se da naturalmente, necesita ser producida. Si realmente queremos entender esta situación, debemos empezar entendiendo que los últimos 30 años han visto la construcción de un vasto aparato burocrático para la creación y mantenimiento de la desesperanza, una especie de máquina gigante que es diseñada principalmente para destruir la noción de alternativas posibles a futuro. Creer que las cosas pueden ser diferentes y que hay otras alternativas nos aleja de ese espacio mental donde creemos que este tipo de tiranía es no solo lo único, sino algo deseable. ¿Por qué creen que en 2024 hay mexicanos que afirman y dicen orgullosos que ojalá no hubiera ocurrido la Revolución Mexicana porque con Porfirio Díaz estábamos muy bien? Sí, tal vez era un poco genocida, tal vez mataba a personas indígenas, pero construyó un tren y edificios afrancesados. ¿Eso es el progreso? La vida es demasiado compleja, no hay los buenos y los malos. Hasta yo misma en este video digo que Riggs ya cumplió su condena, qué bueno que se haya reinsertado a la sociedad, espero que no vuelva a reincidir. E incluso se aplicó una reparación del daño con Nat Campos, que no quita el delito, pero le ofrece una oportunidad, vamos. La esperanza entonces se convierte en resistencia. Como conclusión... Güey, eres súper hipócrita. ¿Disculpa? Apuesto a que hace una semana no hubieras sido capaz de ubicar a El Salvador en un mapa y ahora resulta que te preocupa mucho lo que pase allí. Las personas eligieron a Bukele, solo ellos saben lo que se vive. Y encima defiendes pandilleros, güey, en lugar de preocuparte por la gente buena. Mira, la verdad es que puede que tengas razón. Yo como una mujer mexicana, la verdad no es que piense a diario en lo que esté pasando con El Salvador o no. Pero es justo porque me preocupa la situación que hago este video, para que tengas otra postura y te formes tu propio juicio. Ni siquiera estoy diciendo que no vean el video de Luisito Comunica. No me interesa que estén de acuerdo conmigo en todo. De hecho, de verdad entiendo el hartazgo, porque al final soy latinoamericana. Entiendo por qué existen videos como Argentina necesita una prisión como esta, o Colombia, o México, o el
país latino que tú quieras. Pero es justo por eso que inicié este video con una anécdota personal. De verdad me encantaría tener la certeza de que todos los prisioneros fueron llevados allí luego de un juicio y se les aplicó la sanción correspondiente a su delito. Pero hasta que no haya transparencia, la verdad es que no tengo esa certeza. Y tú tampoco. Y de hecho, si puedo decirlo, preferiría que se invirtieran todos esos recursos públicos en lugar de en una prisión sototota, en buscar una verdadera justicia. No un show mediático de venganza para mantener al pueblo ya sediento de sangre satisfecho. Las víctimas merecen justicia real, no que utilicen sus historias como propaganda. Hasta aquí queda el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Ni siquiera sé si lo voy a poder monetizar. No creo. Pero es curioso porque los videos de Luisito Comunica y de Lethal Crisis sí tienen anuncios, pero bueno, a ver qué pasa. Si no están de acuerdo conmigo, por favor, respetuosamente háganmelo saber en comentarios. Me encantaría leer otras posturas. Al final es por eso que volví a ser constante en YouTube más que en TikTok, porque siento que aquí la gente sí tiende a explayarse más en sus comentarios y el algoritmo no está tan personalizado y tan cerrado como en TikTok. Y otra vez, si vienes a comentarme que apoyo criminales, asumiré que es porque no viste el video completo, porque repito que no es así. Pero igual, si vienes a comentarlo, mira, adelante, es tu opinión y aquí va a ser respetada. De nuevo, gracias por ver y nos vemos en el siguiente video ensayo. Chao, chao. Antes de irme, les recomiendo mucho la serie de Este mundo no me hará mala persona, de Cero Calciare, es italiana y está en Netflix. Es una serie animada para adultos, cortita, que te deja pensando muchas cosas y tiene mucho que ver con los temas que toqué en este video. De verdad se las recomiendo muchísimo. Si les gusta BoJack Horseman y ese tipo de series, dense una vuelta, es una miniserie, se la echan en una tarde si quieren. Y cerraré este video con este clip de esa serie. ¿Pero qué cobertura moral necesitas para tirar bombas caseras a los nazis? Pero una cosa es pelearse con monstruos que tienen la esvástica en la frente y otra luchar contra gente con la que hemos crecido como Sara y Cesare. No creo que tenga razón, pero sé que algo le pasa por dentro y sinceramente no me veo con derecho de juzgarle. No tenemos ni puta idea de si en sus mismas condiciones pensaríamos como él. ¿En qué ambiente he crecido? Yo soy huérfano. A los 15 años ya estaba en la calle. Nunca he tenido un contrato ni a nadie en quien apoyarme. Nada. Todo lo que tengo lo he conseguido yo solo y nunca le he quitado nada a los que estaban peor que yo. ¿O crees que eres el único iluminado que distingue entre el bien y el mal? Aquí todos tienen tantas historias que podrías hacer un cómic entero con la vida de cada uno. Pero no lo utilizan de excusa para ser unos cabrones con los que están peor. Y ahora perdona, las bombas caseras no se hacen solas.